Seguimos en hora de cierre por Megavisión Canal 2. Mira, Miguel, tenemos que comprometerlo en vivo y Sí. en el aire. Pronto ustedes tendrán a nuestro compañero Rentería Montero todos los viernes por acá haciendo entrevistas y comentarios, siendo parte de este espacio. Compañero Claro, Rentería ya Montero, le extendimos el contrato. Le extendimos el contrato con un cheque en blanco y él puso el monto claro. por el cual va a participar los viernes. Entonces, Me dicen que es una moña. sí, entonces nosotros ahí pues cedimos a lo que él pidió. A lo que él Sí, pidió, porque él va a trabajar los viernes, va a estar Rentería Montero y me dice que está preparando una compañera por ahí para estar haciendo entrevistas acá en hora de cierre. Pero miren, entrando en materia, tenemos con nosotros a Henry Ebrat, economista, y vamos a hablar con él de la situación económica del país y sobre todo de si el tema eléctrico se convertirá al cierre de año en la situación más difícil en materia económica para el gobierno. Buenas noches, Henry. Muy buenas noches, gracias por la invitación y gracias por permitirme estar con ustedes de esta forma virtual, aunque siempre mejor y siempre me da más gusto, ¿no? Poder compartir más directamente con ustedes, pero hoy no era posible, así que estamos presentes gracias a la tecnología. Preguntaba Henry que si esto de las continuas pérdidas del sector eléctrico continuará siendo el escollo más grande que tenga el gobierno al cierre de año. Sí, por eso, mira, me gusta que tú hayas corregido un poquito tu pregunta, porque no se va a convertir, ya lo es. Esto es hoy en día el principal problema de la economía dominicana, es la situación que no ha ido mejorando del subsector distribución dentro del sector eléctrico. Hemos visto como las últimas cifras que ha publicado oficialmente el Ministerio de Energía y Minas, que van hasta mayo, nos muestran que las pérdidas están creciendo cuando, de acuerdo al presupuesto 2026, debería haber bajado. Me explico. El año pasado, 2025, el gobierno central tuvo que transferir a las tres EDES, de norte, de sur, de alrededor de 103.000 millones de pesos. Estamos hablando de un poco más de 1.700 millones de dólares. En el presupuesto 2026 se planteó proyectar una reducción de esas pérdidas de 103 a 85.000 millones de pesos. Lamentablemente esto no ha pasado, las pérdidas han ido creciendo y los entendidos del sector me mencionan de que en base a que hasta el momento, hasta el mes de junio, había crecido un 37% las transferencias al sector, se espera probablemente unas pérdidas que andan entre 125 y 130.000 millones de pesos, o sea, prácticamente entre 40 y 45.000 millones por encima del presupuesto, y me temo de que de materializarse esta cifra, una alta probabilidad, un tamaño tan grande de pérdidas no está contemplado en lo que fue la modificación del presupuesto 2026. Entonces, esa es una situación que asumo que cuando las autoridades van a presentar a finales de septiembre el proyecto de presupuesto para el 2027, van a tener que sincerar más bien, mejor dicho, la situación exacta de las finanzas públicas del lado del tema eléctrico, porque lejos de mejorar, la situación ha ido empeorando. Produce esta situación. ¿Por qué se produce esta situación? Porque se supone que con Punta Catalina logramos tener una planta que genera energía a un precio mucho mejor y nos genera una ganancia de 250 millones de dólares. ¿Qué pasó? Que hemos incrementado las pérdidas y hemos incrementado el déficit en materia económica. Es que ahí efectivamente, mira, una cosa es Punta Catalina, que está dentro del sector generador. Él es un proveedor de las EDES son clientes de Punta Catalina. Entonces, es cierto que la situación de Punta Catalina no está mal, está generando beneficio, está generando una electricidad a un costo bajo que ha ido presionando los demás generadores en ser más eficiente, convertirse a gas natural, lo que ha pasado en muchos casos en los pasados 5 o 6 años, lo cual es positivo. Pero el tema es del lado de las distribuidoras. Y hay una serie de problemas. El primer problema tradicional
es lo que se llaman las pérdidas del sector, o sea, la electricidad que compra la EDE a una empresa de generación y una generación, una electricidad que termina comprando, pero que no logra facturarla o cobrarla. O bien porque hay pérdidas técnicas, o sea que por el problema de la calidad de las redes, hay todavía importantes pérdidas técnicas que no tienen que ver con cosas que se factura y que no se cobra, o cosas que se entrega y que no se factura. No es por robo, es que esencialmente las condiciones técnicas de las redes requieren de mayores inversiones en transformadores, en líneas, etcétera, etcétera. Esa es una situación. La segunda situación es que, aun cuando no hubiese pérdidas técnicas altas, todavía hay las otras pérdidas, que es energía que se ha despachado, que se ha consumido, pero que por alguna razón o no se ha podido facturar o se ha facturado y no se ha cobrado. En total, cuando se suman esas tres fuentes de pérdidas técnicas, pérdidas comerciales por facturación y pérdidas comerciales por cobro, las pérdidas todavía rondan el 40% de lo que se compra. En otras palabras, para que las EDES en su promedio puedan cobrar el equivalente a 100 giga, tienen que estar comprando 169 giga a las generadoras. Eso tú le puedes poner el precio de amigo, el mejor precio que tú quieras. Es imposible tener una situación saludable porque ningún negocio se sostiene con esos niveles de pérdidas de 40%. Ni siquiera un negocio ilícito se pudiese mantener con esos niveles. Entonces, es una situación que no se ha podido mejorar en los pasados 2 o 3 años. Segunda situación, que es nueva, es que hoy en día, por más que las EDES estén cobrando la luz, vamos a asumir que estuviese cobrando el 100% de la luz, que falta mucho para eso, tiene otro problema. Es que el precio promedio al cual las EDES están facturando a sus clientes, a nosotros, está por debajo de lo que le cuesta comprar la energía. Entonces, ahí hay un problema que es muy complicado, que hay que enfrentar, de ver entonces cómo trabajar ese tema, porque las EDES necesitan tener entre 3 y 4 centavos de dólar de margen comercial para poder entonces hacer las inversiones, pagar la nómina, pagar el mantenimiento y producir algún nivel de ganancia normal que incentive a que el Estado o mañana, si se cambia de dueño las EDES, hay un incentivo para seguir invirtiendo. Esa es la situación de hoy de las EDES y por más que tú mejora el tema de la generación, que ha mejorado mucho en el país, tú tienes una situación con el tema de la distribución y ese tema yo creo que llegó la hora de enfrentarlo porque está creando un descalce demasiado importante en las cuentas del presupuesto. Fíjense, señores, lo que se pudiese hacer con 1.700 millones de dólares, en vez de tapar un hoyo financiero en las EDES, poder invertir en hospitales, en escuelas, carreteras, puertos, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una situación que finalmente, como ustedes lo están planteando, creo que esto es hoy en día el principal escollo para poder cumplir con esta agenda de duplicar el tamaño de la economía dominicana en los próximos 10 a 15 años. Bueno, planteando, viendo lo que usted dice, aunque usted conoce mucho la cultura dominicana, pero las sedes están planteando el negocio famoso del campesino dominicano del capaperro. Pero viendo la situación en el plano económico, don Henry, la República Dominicana ha tenido un desempeño en el primer semestre de un crecimiento potencial al que ha tenido pues en los últimos años, pero vemos que hay algunos renglones que todavía no acaban de despegar y también está la amenaza, si se quiere, de la propia situación económica de Estados Unidos que va en un proceso de desalarización. Y entonces, en ese aspecto, ¿cómo puede afectar esta afectación de la economía norteamericana al crecimiento económico de la República Dominicana? Cómo no, mira, es obviamente muy importante ver la situación de la economía de Estados Unidos, porque mire, la relación es tan intensa entre
economía de Estados Unidos, economía dominicana, que por cada punto adicional que crezca la economía de Estados Unidos, la economía nuestra, la economía dominicana, crece adicional entre 1.6 y 1.8. O sea, 2 puntos adicionales en Estados Unidos son como 3,5 puntos adicional aquí en la República Dominicana. ¿Por qué? Porque obviamente si la economía de Estados Unidos acelera, hay más remesas, hay más turismo, hay más exportaciones dentro y fuera de zona franca y hay más inversión extranjera. Entonces, para nosotros es muy importante que la economía de Estados Unidos se mantenga saludable. Ahorita la economía de Estados Unidos está creciendo alrededor de un 2%, está un poquito por debajo del crecimiento del año pasado. Y efectivamente hemos visto en los pasados días algunas noticias, inclusive en los pasados días, noticias sobre el sector empleo, sobre la inflación. Y lo que se pudiese ver como una mala noticia, el hecho de que ya la economía de Estados Unidos está empezando a frenar su crecimiento, eso pudiese significar una buena noticia para la economía dominicana. ¿Por qué? Porque eso pudiese abrir finalmente la vía para que la Reserva Federal baje tasas de intereses. Eso ha sido una discusión grande desde el año pasado y había expectativa este año de que pudiese bajar un poco las tasas de interés. No han bajado e inclusive había rumores de que pudiese subir la tasa de interés en septiembre, que es la próxima reunión de la Reserva Federal. Entiendo que, uno, porque ya la creación de empleo en los pasados 2 meses en Estados Unidos es prácticamente en cero, fuera del empleo agrícola, que la tasa de desempleo pudiese empezar a subir un poquito, todavía está bajísimo, 4,1%, pero que al mismo tiempo la inflación sigue bajando y ahí yo quiero utilizar la tasa que es más significativa, que es lo que llaman en Estados Unidos el core inflation, lo que llamamos aquí la inflación subyacente, que es esta inflación que excluye los rubros más volátiles como alimentos y energía. Esta tasa, que hay esta vez a 2,6%, está a un nivel bastante bajo, que yo creo que abre la posibilidad definitivamente a que en septiembre no hay ninguna justificación para que suba la tasa de interés en Estados Unidos y eventualmente no creo que abre la puerta para que haya una baja ahora en septiembre, pero sí antes de fin de año. Y de hecho, señores, y eso es parte también de la buena noticia para la economía dominicana, fíjense lo que ha pasado en los últimos días, 10 días. Los precios del oro que estaban en $5,200 la víspera del inicio de la guerra en Irán y se había caído el mes pasado a $3,900, una baja fuerte. Hoy casi llega a $4,500. Esta subida del oro en el mercado internacional es la anticipación de que no va a subir tasa de interés en Estados Unidos, de que más bien pudiese estar bajando. Y esta subida del oro es una muy buena noticia para la economía dominicana porque aumenta las exportaciones y sobre todo aumenta las recaudaciones en momentos cuando la parte fiscal está muy demandada porque han subido los subsidios a los combustibles y especialmente las pérdidas en el sector eléctrico. Henry, sabemos que eres una persona muy activa y ayer estuve en el Ministerio de Vivienda y Edificaciones conociendo algo sobre la permisología y ahí el ministro de Viviendas, Ito Bisonó, hablaba de un crecimiento en el sector construcción. Se ha dinamizado la economía en los últimos meses tras la aprobación de un plan fiscal, un plan de anticrisis de parte del gobierno. Sí, ha empezado, pero realmente, como estamos hablando del primer semestre, lo que se conocen son la data del primer semestre, obviamente no podemos atribuir el crecimiento del primer semestre a medidas que se acaban de tomar en el mes de julio, ¿no? Ahora, lo que sí, y tú estás apuntando en la dirección correcta, la principal, no la única, pero la principal razón para esta recuperación, lo que estoy llamando la remontada, ¿no?, de la economía dominicana en el primer semestre, es por el sector de la construcción. El sector de la construcción, desde el último trimestre del 2024 hasta el último trimestre del 2025, 5 trimestres consecutivos, tuvo un crecimiento negativo. Y ese es el principal sector, es el sector de mayor ponderación en la economía dominicana, representa más o menos
un 13% del PIB, 50% más importancia, ponderancia que el sector del turismo, que es un sector muy importante para la economía dominicana. Entonces, no era posible crecer más que un 2% el año pasado con resultados negativos en el sector turismo. Entonces, esos sectores, esos resultados negativos el año pasado nos ayudan entonces, porque tú te estás comparando con trimestres buenos ahora, pero tú lo estás comparando con trimestres muy malos el año pasado. Eso lo explica que la tasa de crecimiento del sector de construcción fue de 6.6 en el primer trimestre y 6.7% en el segundo trimestre, lo que ha permitido que la economía estuviese creciendo un 4.5% durante el primer semestre. Y ahí yo creo que hay que apuntar en el caso de la construcción, no es solamente un factor, nunca es un solo factor en la economía, pero sí hay un factor, y yo creo que hay que aprovechar, como tú mencionaste, lo del Ministerio de la Vivienda, para felicitar al nuevo ministro. Yo creo que Ito Bisonó ha dado en el clavo ahí, modificando la permisología, agilizando la permisología. Hemos visto como en el primer semestre se aprobaron nuevos proyectos en comparación al primer semestre del 2025, 80% más permisos fueron aprobados. Eso dinamiza el sector y no se pierdan. En el sector de la construcción, si bien el sector público es todavía importante, no lo es tanto como en los tiempos de Balaguer. Hoy en día el sector público pesa apenas 30% de la construcción, o sea que tú necesitas necesariamente que haya una recuperación del sector privado en la construcción y eso ha contribuido. Yo creo que ahí Ito Bisonó ha hecho un buen trabajo en esta nueva cartera que él está dirigiendo y ya se están viendo los resultados y todo deja pensar de que en el segundo semestre del año vamos a tener esta misma tendencia, un sector de la construcción que va a permitir que la economía dominicana probablemente crezca por lo menos en un 4.5%, que es importante porque hoy en día la proyección oficial, yo creo que la van a corregir antes de finalizar el mes, estaba con un crecimiento de apenas un 3.75%. O sea que sí, la economía está acelerando un poquito, en gran parte se debe al tema de la construcción y el resto, por supuesto, a la lluvia de divisas que está entrando en el país por remesas, por turismo, por exportaciones y por inversión extranjera. Finalmente, mira, este año 2026 va a terminar siendo mucho mejor de lo esperado. Respecto, hay amenazas latentes, tiene que ver con el endeudamiento público, el temor de que esa carga, diríamos, con el tiempo se convierta en un eslabón difícil de subir. ¿Qué proyecta usted con respecto a esto cuando se habla de que ya incluso la misma población comienza a preocuparse, que era un tema que no lo manejaba, de la deuda externa con respecto pues a que habrá que mejorar el gasto y también tendrá que mejorar la parte fiscal? Sí, y parte de mejorar el gasto es precisamente atender dos temas, el tema de la electricidad y el tema de la deuda. Porque mira, si hablamos del gasto, yo mencioné una cifra de 105.000 millones, de 103.000 millones, que era el año pasado, 85.000 millones el presupuesto, probablemente 125.000 millones, lo que se termina ejecutando de pérdidas del sector eléctrico. Eso no es nada en comparación con el pago de los intereses de la deuda. Pago de los intereses de la deuda se estaba llevando, de acuerdo al presupuesto, 1.000 millones de pesos diario. 1.000 millones de pesos diario. Solamente el pago de intereses. Con la baja del dólar, con el manejo de algunos pasivos, es altamente probable que el costo real del endeudamiento baje un poco versus lo que estaba proyectado, pero sigue siendo muy alto. Prácticamente dedicamos el 24% de los ingresos a pagar deuda, a pagar intereses. Entonces es dinero que no está disponible para aumentar el presupuesto de salud o seguir incrementando el gasto de capital. Que dicho de paso, este aumento del gasto de capital, contrario a lo que mucha gente está diciendo, ha habido un aumento del gasto de capital y eso ayuda también a la economía porque todo el mundo lo sabe que si hay mayor inversión pública en gasto de capital, eso tiene un efecto multiplicador en la economía. Entonces,
ese tema del endeudamiento va a ser uno de los temas muy importantes en el diseño que queda pendiente de reformas para entonces bajar el costo de los intereses, para liberar dinero, para incrementar inversiones, para incrementar gasto social y poder entonces ir paulatinamente bajar el nivel de déficit. Hoy en día está entre 3 y 3,5% y lo ideal sería poder bajar al 2%. Eso toma tiempo para hacerlo, pero para eso será la discusión de reformas y probablemente parte de la agenda de la campaña electoral. Henry, tenemos un minuto para irnos. Quisiera que me rectifique un dato. Es 1.000 millones de pesos diarios en el pago de interés de la deuda este año. ¿Y qué noticias positivas en un minuto todo esto pueden tener los dominicanos en materia económica? No, eso era efectivamente lo que había en el presupuesto, incluyendo las transferencias al Banco Central. Eran más o menos unos 356.000 millones de pesos el presupuesto. Se va a terminar con un dato menor, probablemente entre 15 y 20 mil millones menos, pero todavía una cifra muy alta. Yo creo que sí, lo que es positivo es ver que la economía está reacelerando, que todos los sectores generadores de divisas están creciendo, que sigue habiendo una mayor inversión por parte del Estado, eso era fundamental. Vamos a tener este año una inversión de gasto de capital de 2,7%, que contrario a lo que mucha gente estaba diciendo, que estamos con niveles históricamente bajos, fíjense que este nivel de 2,7% de este año de gasto de capital supera los años 2018-2019, que fueron los últimos 2 años normales para la economía dominicana antes del COVID. Así que yo creo que vamos a tener una aceleración de la economía para este año y luego necesitamos retomar el tema de las reformas para poder acelerar el crecimiento de la economía, plantear duplicar el tamaño de la economía dominicana en los próximos 10 a 15 años, requiere de crecimiento no de 4,5%, crecimiento superior al 6%. Y eso no se logra si no hacemos ciertas transformaciones y especialmente resolver el problema eléctrico.